Bueno, vamos con Rafael Polán. ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Mi querido Emilio, ¿cómo están por allá? Muy bien, muy contentos de poder saludarte. ¿Andes allá en Francia? Oui, monsieur. Ah, Mira très nada más bien. en dónde estoy. ¿Estás viendo en dónde estoy, Emilio? Estás en el Moulin Rouge. En el Mulan. Oh, oui, Très bien. para platicarles Cuenta. sobre este barrio. Louis Fils Elevateur. A ver. Es lo único que sé de cine francés. Oye, tu productor habla muy bien francés, ¿eh? Sí, Se sabe. sí, Muy se, bien. se sabe. Vivió acá, sí le sabe, sí Sí le le sabe. sabe. A ver, Pues mira, te voy cuéntanos. a contar algo que tu productora no te va a contar. Ahí te va. El Sagrado Corazón, el Moulin Rouge, todo eso está en el barrio de Montmartre, ¿no? Que supongo que los que hayan venido acá, ¿no?, Ujú. habrán notado que es un barrio especial, es un barrio que tiene cierto encanto. Dicen que es el barrio más bohemio de París. Yo creo que ahora ya no lo es tanto, ¿no? Bohemio en sus épocas, pero es un barrio que hay que entender, ¿no? El mundo cuando lo entiendes, lo ves distinto. Y uno viene como turista y ve a la gente y dice, ah, qué bonito está, pero las personas que viven en este barrio no se consideran parisinos. Yo creo que la traducción exacta sería como montmartrense, montmartois se llaman ellos. Porque es un barrio que para entender hay que hablar de Napoleón III. Napoleón III, sobrino de Napoleón, Napoleón el famoso, Ujú. que, a ver, nosotros ridiculizamos un poco a Napoleón, hay muchos mitos acerca de la historia de Napoleón. Cuando yo les voy a decir algo, Napoleón era el terror de Europa, pero era el terror, era un hombre sumamente inteligente, era un gran general. Miren, hay un debate acerca de quiénes son los mejores generales de la historia, y a Napoleón se le menciona siempre, ¿eh? A la Tú, altura de Polan, personas como ¿cuál crees que sean los yo lo, mejores? yo creo que, a ver, es que a mí me gana el corazón. Yo creo que Alejandro Magno es el mejor general que ha habido en la historia. Señores, 400 batallas, 400 victorias, no, bueno, 399 y un empate técnico. Ahí la voy a dejar. Y Napoleón sí perdió unas cuantas batallas. Sí, Napoleón, yo creo que, a ver, no tengo, no es el número exacto, estoy diciendo un Ujú, ujú. aproximado. Pónganle 88 batallas, ponle 6 derrotas. Eh, pero yo pongo en este orden, o sea, mi orden sería Alejandro, en segundo lugar Julio César y Aníbal, y Napoleón en tercero. Sí, era un gran general Napoleón. Y todos estos mitos que hay en torno a la figura de Napoleón, ¿no? Esto de que estaba chaparro, que este síndrome del hombre pequeño, todo eso es mentira. Napoleón era un hombre muy alto, alto Ah, para su caray. época, medía casi como unos 70. Ah, ¿Cómo lo soy sabemos? Por las altísimo, notas mi de sus querido astros. Polán. Soy No, a ver. altísimo. Ah, claro, claro. A ver, ¿saben qué? Es que unos 70 era alto. Miren, yo una vez les conté la historia de Miguel de Cervantes y les había dicho, Miguel de Cervantes tiene una vida fascinante, o sea, casi igual o mejor que el Quijote. Fue soldado, fue guardaespaldas, tuvo que huir de España porque se batió en duelo y sabemos que era un hombre alto para la época, medía también unos 70. Ay, Entonces qué sí, bien me sí, sí, siento. unos 70 sí era una altura Qué bien me considerable siento. para la época. Pero de Napoleón, a ver, todos estos mitos es porque los ingleses no le podían ganar de ninguna forma. Y la forma en la que le van a pegar a Napoleón es a través de la propaganda. Mi A pregunta través aquí, de, Polán, oigan, perdón por la dime. interrupción, pero no quiero que Ujú. cambiemos de tema de esto que estás diciendo. No, no, dime. ¿Pero que no la historia se escribe por el que gana? Si le tenían miedo a Napoleón y si Napoleón era el que ganaba, ¿por qué la historia está escrita por los ingleses? ¿Por qué conocemos la imagen de Napoleón por parte de los perdedores? Mira, hay dos batallas que a mí se me hacen importantísimas para entender la vida de Napoleón. Una es una que llaman la batalla de los tres emperadores, donde se va a unir Rusia, bueno, se va a unir toda Europa para ganarle a Napoleón. Y en esa batalla Napoleón, que además se aventaba unos discursos, Santiago, unos discursos antes de las batallas, como Alejandro al frente conocía a sus hombres, les hablaba. El problema es cuando Napoleón ya se vuelve emperador. Pero hasta antes de eso, Napoleón era de pelear en la primera fila, de estar con ellos. Y Napoleón les dice a sus hombres, si ganamos esta batalla, vamos a regresar bajo arcos del triunfo.
Por eso existe el Arco del Triunfo, ¿eh? Que al final, bueno, ya no les toca y eso va a responder la pregunta. Ya Napoleón no ve el Arco del Triunfo terminado porque él pasa sus últimos años en el exilio. Napoleón pierde el poder, lo recupera escapándose de la isla en donde estaba, mandan un ejército a detenerlo y el ejército se cambia de bando y decide seguir a Napoleón. Napoleón termina otra vez tomando París y los ingleses deciden enfrentarlo. De nuevo una coalición de países decide enfrentarlo y Napoleón termina derrotando a los ingleses y no les gana y no, de verdad, no captura a, se me olvidó el nombre, el hombre que derrotó a Napoleón, Wellington. En la batalla el de duque de Waterloo, Wellington. si no me equivoco. Esa batalla. Pero unos días antes de la batalla tienen que huir los ingleses y logran escaparse porque Napoleón les pierde el rastro por la lluvia, ¿eh? Y al final lo que hace el duque de Wellington es estudiar las tácticas de Napoleón y solo así le logra ganar, ¿eh? Entonces, al final, ¿quiénes van a escribir la historia de Napoleón? ¿No? Pues los que le ganaron, sí, tienes absolutamente Es toda la razón. como la armada inglesa, ¿no? Los ingleses tienen una batalla naval muy importante. Cuando derrotan a la fuerza, la potencia de la época, que era la llamada Armada Invencible de los españoles. Estamos hablando de 200 años antes, pero ellos escriben su historia, porque esto de Armada Invencible la pusieron ellos. Entonces ya te gano, entonces voy a hablar de mi enemigo muy bien. Y la forma de hacer o de magnificar tu victoria, pues es decir, le ganamos a la Armada Invencible. Entonces es una historia bien interesante porque, y es a mí lo que me gusta de la historia, porque nosotros sabemos de la historia lo que los poderosos quieren que sepamos de la historia. Yo siempre pongo el ejemplo de... No, sí, a ver, yo siempre pongo el ejemplo de cómo se fundó la Ciudad de México. ¿Qué nos enseñaron en la escuela? Llegaron unas personas, fundaron una ciudad en un lago, porque vieron un águila devorando una serpiente, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, creo, ¿no? Sí. Eso es mentira. Aquí vivían aquí no, aquí estoy en París. Allá en la Ciudad de México vivían los tepanecas. Coxcox, el señor de los tepanecas. Y hay toda una historia previa hasta antes de todo esto, hasta antes de que se vuelvan un pueblo importante. Se tienen que ir a una guerra, tienen que demostrar su valía, los terminan mandando al Pedregal ahí a vivir porque estos eran salvajes. Es una historia interesante, pero después ellos van a destruir los códices y van a reescribir su historia. Y obviamente van a contarle esa historia a los españoles. Vean la tira de la peregrinación que está en el Museo de Antropología y es toda una historia, o sea, es todo un mito fundacional importantísimo que todos los pueblos tienen. O sea, Rómulo y Remo en Roma, y cómo en algún punto los italianos van a cambiar su historia y de ser un pueblo de bandidos y ladrones son descendientes de Eneas, un príncipe troyano. O sea, al final nosotros sabemos de historia lo que los poderosos quieren que sepamos de la historia. Por eso es importante, pues, el oficio, ¿no? Del historiador. Entonces, mi querido Polán, esto que me cuentas se me hace extremadamente interesante, porque parte de lo que escuchamos cuando estudiamos historia en la escuela es, nosotros estudiamos la historia para no repetirla, ¿no? Eso es, no sé, Sí. es un dicho muy común cuando estudias historia en la primaria, etcétera. Entonces, si estamos hablando que la historia fue escrita por la gente que ganó, estamos hablando de una manipulación completa, no solo de lo que pasó, sino de lo que va a pasar también. Sí, Santiago, porque la historia es cíclica. Y yo sé que esta frase va a sonar muy trillada, muy, muy trillada. Pero cuando estudias historia, la gente cree que la vida va en línea recta hacia arriba. Y no, parece una montaña rusa. A veces vamos para abajo, a veces vamos para arriba. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, es los tiempos duros, los tiempos difíciles, crean a gente dura, a gente capaz. Pero esa gente capaz, que es producto de los tiempos duros, crea buenas épocas. Y las buenas épocas crean generaciones de cristal. Y las generaciones de cristal crean malos tiempos. Y los malos tiempos crean gente dura. Y la gente dura crea buenos tiempos. Y así nos vamos, Santiago? Así nos vamos. Entonces sí es muy importante conocer la historia para saber qué es lo que viene. Para no repetirla, sin embargo, parece que desconocemos la historia y volvemos a repetir los mismos errores, ¿no? O sea, lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, en Israel y en Palestina, es como si
hubiesen pasado 40 años y no ha sucedido absolutamente nada en ese sentido. No, y te voy a decir algo, Emilio. Esta franja de Palestina, o sea, esta franja de Gaza, toda esa zona, siempre ha sido una zona de muchísimos conflictos. O sea, me da igual el conflicto, si es contra los fenicios que venían de ahí, por el control del Mediterráneo, o si van a ser las guerras sirio-egipcias que van a llevar a cabo los faraones Ptolomeos, va a haber como 6 guerras. O sea, es una región que lleva, ¿qué te gusta? 2000 años en conflicto. Es terrible porque además nosotros lo vemos a la distancia, lo vemos desde otro continente, desde otra religión, desde otros ojos, pero una guerra es terrible. O sea, ahora imagínate una guerra o vivir con miedo generación tras generación tras generación del pueblo que seas, ¿eh? Yo creo que nadie se merece eso. Y un dato aún más interesante es que en la historia de la humanidad, la historia que tenemos registrada de la humanidad, en total, creo que hemos tenido 200, 300 años de paz, ¿eh? Todo el resto de la historia, alguien ha estado en guerra con otra persona. Yo creo que lo que dices de años de paz se me hace demasiado. A mí alguna vez alguien me dijo que tenemos 19 días de absoluta paz en todo el mundo. Gracias, Rafael. Te mando un abrazo. Igualmente, Cuídate. abrazos, saludos a todos y nos vemos pronto. Abrazo, nos vemos la próxima semana aquí en QTF.